todo tenemos a nivel de comunicación precisamente electrónica. Y yo recuerdo, pues hace muchos años, estoy hablando quizá de los años 80, cuando empezaron a hablar, disculpen, del e-commerce, pues no muchos nos hemos enfocado o no invertimos tiempo en analizar y en capacitarnos qué era todo ello. Ahorita la realidad es que nos agarran con la mano en la puerta, si tú lo quieres ver así, y hay colegas de diferentes edades, sobre todo pues, aquellos que ya tenemos un buen tiempo en la actividad, que se sienten imposibilitados de entender cómo utilizar los medios de comunicación actuales, cómo sostener una práctica virtual, como el caso inclusive que estamos teniendo tú y yo, y que ahorita pues, todos los medios son estos, ¿no? Realmente la calidad inclusive de internet o de la computadora que debiste haber considerado tener para que esto funcione, la contratación del internet, en fin, todas cuestiones que, insisto, a reserva de respetable opinión, y viene relacionados con esta globalización y que es la tendencia mundial. Y obviamente esto, pues, si lo analizamos, pues sería, ¿dónde empezó todo esto? Pues obviamente en Europa, en China, y de ahí se viene dando la información para acá. Y con qué calidad de información contamos, siempre ahí también será muy valiosa tu aportación. Sugerimos, o voy a tomarlo personalmente, disculpa para que no creo en mi opinión, y sugiero que dejemos de estar leyendo noticias de gente que no tiene una calidad ni profesional ni moral, y que menos estemos compartiendo este tipo de noticias tan alarmantes. No quiero decir que no sea importante, pero debemos de ser, así como en el momento antes de que pasara esto, veíamos noticias de todo tipo, mi querido Ra, para el gremio, y que no le dábamos un sustento de quién lo escribe, por qué lo escribe, y lo promocionamos, y a veces en los propios cursos escuchamos estas opciones y decimos algo que no tiene sustento. Sucede lo mismo ahorita. Hemos, creo que, perdido tiempo, Efra, en esta cuestión, como tú lo mencionaste, de la economía mundial, del ver cómo va a caminar, qué tenemos que hacer, porque fíjate, no es lo que va a suceder, es lo que tenemos presente, y lo platicábamos algún día de esta semana, mi estimado Efra, qué estamos enfrentando en este momento y qué vamos a hacer. Vivir de la historia, pues no tiene sentido si estás de acuerdo conmigo, tanto en el nivel personal como en el nivel profesional o empresarial. Pero dijiste algo muy interesante, ¿no? ¿Qué dejamos de ver y qué dejamos de analizar? Y obviamente esta cuestión que está presentando, creo que nadie en los peores sueños se la imaginó. Pero ahí estamos en la realidad, ¿no? Claro, nos pasó. Hay que responder a ello. Dime. Sí, nos pasó que algunos que vivimos la última crisis financiera mundial, o que incluso nos tocó la pandemia anterior de hace casi 10 años, el virus H1N1, pues se nos olvidó, ya se suponía que ya teníamos la experiencia y pues no, se nos olvidó, no sabemos qué hacer. Otros, pues la juventud, pues no, todavía no tienen el conocimiento, pero esto añádele precisamente lo que acabas de mencionar, es muy importante. La comunicación fluye muy rápido a través del internet, más rápido que la televisión o que el radio. Pero también ese es el problema, que como es tan rápido, a veces no le tomamos importancia a verificar que las fuentes sean confiables o lo que dicen sea real, y precisamente ahí es donde entra la influencia, yo creo que un poco negativa, de pues aquellos que se autonombran líderes de opinión y todos le siguen. Y bueno, ya sabes, el problema como actualmente, si no es la política, si no son los políticos, son los influencers, y por final de cuentas nos estamos guiando por lo que dicen algunos en vez de nosotros aplicar nuestra propia experiencia, nuestros conocimientos y hasta nuestro juicio. Y con mucho dolor lo digo y mucho pesar, hasta los colegas, hay algunos colegas que en cuanto escuchan algo inmediatamente replican y opinan creyendo que es lo correcto. Totalmente de acuerdo, Efra, esa es la parte importante, ¿no? Que a veces, y no tratando de ser descorteses quizá con los escuchas, porque obviamente tú también estás en la palestra de la capacitación,
cuando damos alguna opinión, tú sabes que de repente encontramos oposición que salga la expresión, dicen, pues para mí es esta realidad y no me interesa la tuya, ¿no? Cuando no hacemos una referencia de investigación en el sustento, hay un concepto, si usted lo mi querido ya se menciona en la norma de evaluación financiera, que es el criterio prudencial. Y el criterio prudencial es la suma de la experiencia más la capacidad o la competencia profesional. Quiero decir, hasta dónde nos hemos capacitado, y en este momento quizás muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que dejamos de hacer preparación profesional en muchas aristas. Algunos por las condiciones que sean, las cuales son muy respetables. ¿Cómo quieres que estudie? ¿Cómo quieres que analice? ¿Cómo quieres que haga algo más? Sí, apenas si tengo tiempo del trabajo, ¿no? Y en este momento que nos obligan a estar la mayoría, por decirlo de alguna suerte, sin autorización para salir de casa, ¿qué haces con todo ese tiempo? Y no sé si nos estamos capacitando o recapacitando, por decirlo así, en todo lo que no teníamos para despegar de ahí y entender todos los cambios que están presentes y lo que va a venir, mi estimado Edgar. Creo que aquí incluso entre tus palabras, digo sin interpretar demás, nos estás enseñando que de lo que estamos aprendiendo, pues hay que aplicarlo y adecuarnos a las condiciones actuales, ¿no? Incluso esto es como lo habíamos pensado, que es lo que íbamos a platicar el día de hoy, revisar la planeación de las empresas y también, en consecuencia, la nuestra, ¿no? La economía personal. Eso es una enseñanza que nos está dejando. Totalmente de acuerdo, y fíjate que retomamos el otro punto que me había referido y si quieres lo compaginamos para que vayamos de la mano. Estamos hablando de la educación y reitero, puede ser ofensivo, pero pues creo que no estamos, si estás de acuerdo conmigo, para ser perfeccionistas, dijiste hace un rato la palabra correcta, ni muy sensibles. Creo que pues, la realidad nos enfrenta a esto. Y dijiste algo muy interesante, Efraín, en relación a la gente que está actualmente en las licenciaturas y quizás ya hace algunos años. Tenemos experiencia, al menos en mi situación personal, por muchos años dando dando cátedra a nivel nacional, tanto en instituciones públicas como privadas, tanto en licenciatura como maestría, y yo discutía amargamente con los directores, sobre todo de las áreas económico-administrativas, que es donde nos desempeñamos, que asignaban materias a colegas que no tenían la mínima experiencia. Insisto, no me estoy refiriendo a su capacidad profesional en relación a lo que estudiaron, ni a la situación del nivel de grado de estudios. Conocemos gente que inclusive tiene doctorados muy joven, lo cual es muy loable, pero el problema que enfrentamos es a la hora que se sienta en una mesa a discutir cuál es la experiencia. Y ahorita estoy de acuerdo, pues simplemente la experiencia que estamos enfrentando algunos contadores que tenemos a cargo, porque nos hicimos cargo de ello desde mi punto de vista, de manera indebida, del área de recursos humanos y del área de la nómina. Bueno, nosotros tenemos otras tareas más importantes que ahorita advertiremos, y en este momento que el empresario te dice, o el trabajador te dice, respóndeme, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay dinero para que me pagues, o me vas a mandar a descansar, o me vas a bajar el salario, o me corres. ¿Cómo respondemos ante esta cuestión? Ante la falta de capacidad profesional y de experiencia, mi estimado Efraín. Yo creo que esa es la parte importante. Fíjate que dijiste algo muy relevante. No se nos olvidó, creo yo, no se nos olvidó en general lo de la contingencia sanitaria que tuvimos hace 11 años. No lo avalamos, no tomamos las medidas preventivas, o sea, no aprendimos en la parte profesional, más que otra cosa, ¿no? Pero esto es a nivel mundial, porque te acuerdas que esto solo fue en México. Y teníamos la fortuna, si se quiere ver así, que hoy no tenemos esa visión. Por eso decía que era algo nunca visto. Que nosotros decíamos, es que en tal tiempo tenemos la reactivación y podemos buscar financiamiento en el exterior y los poderes del exterior, y tenías un montón de salidas, pero hoy la crisis económica que está presente y que pues, inclusive de manera
fortuita se verá más compleja en el corto y mediano plazo, es a nivel mundial. Entonces, ¿cómo le pido agua al que no tiene agua, por decirlo de alguna suerte, no, estimado Efra? Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, en cuestión de la educación, decía, esa es la deficiencia que yo veo. Y algo que encontré en la práctica profesional, tuve la fortuna de estar trabajando para un gran corporativo durante muchos años en la parte de planeación financiera y presupuestos. Esta suerte yo siempre viví muchos años, sobre todo en la era, como digo siempre, de la era juvenil, hasta la madurez profesional, en la era financiera. Y aprendí que era obligatorio porque estaban las políticas y procedimientos de las cuales hoy también estarás de acuerdo conmigo, que veces muchas empresas. Estas políticas y procedimientos obligaban a tener un presupuesto, tanto de operación como de flujo de efectivo. Quiero decir, se aplicaba correctamente el proceso administrativo, empezando por la fijación de objetivos y por la planeación, los presupuestos. En este momento toman un realce fortuito. Si tenga un presupuesto, si estás de acuerdo conmigo, si tenga un presupuesto, pues a lo mejor tendrá que hacer reajustes y consideraciones, pero tiene una pauta de cómo hacer un camino, corregir esto ante esta situación inesperada totalmente. El que no lo tenía es rato, ¿cómo le haces? Así es, yo creo que es momento incluso de acostumbrarnos, para quienes no lo hagan, de vigilar el comportamiento de la economía. No solamente ver lo que yo tengo a la mano, sino cómo se comporta el mercado y cómo se comporta la economía. De eso tenemos que estar aprendiendo. Bien lo has dicho, presupuestar, tener todo presente. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor solamente estamos verificando, estimando, pero no sabemos en qué momento pudiera suceder que hagamos uso de estas herramientas que ya tenemos descuidadas o en el olvido, porque sí es importante, como lo mencionas, que todas las empresas y todas las personas, incluso nuestra economía personal, familiar, pues tomemos en cuenta la presupuestación de los gastos, de los recursos que obtenemos y cómo los empleamos. Eso sí es muy importante, y sobre todo porque son herramientas que yo siento que, como son de aplicación estricta, también en las escuelas ya deberían tener una manera de prever que el estudiante tenga el conocimiento de cómo inmediatamente que sucede alguna situación económica, ver cómo aplicar las herramientas necesarias y cómo me va a ayudar o me va a perjudicar el no tenerlas. Totalmente de acuerdo contigo, pero ahorita lo dijiste, creo que también, parafraseando, tenemos que tomar medidas inmediatas. No hay tiempo de irnos a tomar cursos o de ver qué vamos a hacer. Ahorita la respuesta que nos solicitan tanto empleados como empresarios y nosotros mismos, yo creo que esto nos está pasando. Voy a hablar de nuestro gremio, porque creo que los escuchas son la mayoría de estos, si no son empresarios, los cuales también tendrán su criterio muy respetable, reitero. Es que te preguntan, ¿qué hago? No qué voy a hacer, o qué debía hacer. Bajo esta premisa, pues, tienes que tomar decisiones en este momento. Lo que viene es lo que viene y sabemos, infortunadamente, que todos los procesos, simplemente retomando, estuve en Durango dando un curso el año pasado, y compartía con la gente de Durango, hablando de un tema fiscal, de la obligatoriedad de la aplicación de las normas de información financiera para el registro contable. Y reitero, mi querido Efra, desde mi punto de vista, toman una connotación radical, sobre todo en lo que vamos a estar registrando en la contabilidad, por lo que viene y por las consecuencias que podría generar en la declaración anual de las personas morales el próximo año. Ahorita si quieres lo retomamos, pero decía un amigo de Durango, un jugador de Durango, que lamentablemente la mayoría de las instituciones educativas a nivel superior están enseñando la contabilidad en base a los CFDIs y no en base al registro normativo que establecen las normas de información financiera. Entonces, alguien decía, es que me estás pidiendo que vuelva a las bases. La pregunta que yo haría es, ¿quién nos dijo que dejáramos las bases? En la parte financiera, ¿estás de acuerdo conmigo? Y me hiciste recordar algo muy importante. Seguramente la mayoría de los que escuchas son jóvenes de, no sé, de 30 años para acá y no van a entender lo que voy a hablar, pero
Así es que ya tenemos como 90 décadas en esto, querido Efra. No sé si te tocó vivir o viste las consecuencias en un momento dado. Aquellas épocas de inflación que teníamos con de la Madrid y con aquellos presidentes que llegaron a tener inflaciones del 110% en el sexenio, ¿no? En los años. Entonces, había presupuesto, te digo, estoy tomando la experiencia como que me dijiste, y yo me acuerdo que yo tenía a cargo el área de planeación financiera y nos hacían revisar los presupuestos y reconsiderarlos cada 2 o 3 meses porque había incrementos de salarios, ahí sí había una inflación probablemente el podemos mirar galopante, porque de repente pues ya no costaba en aquel tiempo un refresco, costaba no sé si 100 pesos, mi estimado Efra, cuando todavía no le quitaban los pesos a los pesos. De tal suerte que se incrementaban 15-20%, al menos 3 o 4 veces en el año, en el salario, con el único objetivo que tuvieras capacidad de adquisición relacionado con el incremento de los precios. En este momento yo reitero de la experiencia que cada quien tenga, pero puede ser que ahora mismo el impacto financiero que tenemos, y reitero que no consideramos ni siquiera por alguna cuestión, si tú sales y compras un kilo de huevo, un alimento muy básico, antes de esta debacle de la suspensión de todo tipo de operaciones, andaba alrededor de, voy a redondear, como de 30 pesos. Es probable que ahorita lo consigas en 42, 45 pesos. Entonces, el impacto inflacionario que ello tiene y el de mérito en tu liquidez, pues es brutal, ¿no? Y Claro. estarás de acuerdo en que ni siquiera podemos pensar de manera inicial que en el corto o mediano plazo haya un incremento de salarios. Entonces, la liquidez se nos limita y si no hicimos algo, dijiste muy interesante al principio de la charla, no tenemos una educación, unas bases, sobre todo en la parte financiera, no nos han educado, o no nos hemos educado, disculpa, en la parte del ahorro. El ahorro no quiere decir guardar lo que te sobra, ¿no? Ahorita, si alguien tuvo un colchón para X cosa, tenía planes de las vacaciones, tenía por ahí alguna reserva, probablemente lo utilice y con ello libere un tanto su problemática. Pero aquellos que gastamos, que nos endeudamos de más, tarjetas de crédito, gastos innecesarios, etcétera, que ahorita haremos experiencias de jóvenes que lo comentaron en algunas de las opciones de asesoría que teníamos hace unos días, pues enfrentaremos otras condiciones, ¿no? Y lo mismo sucede a las empresas, exactamente lo mismo sucede a las empresas, lo dijiste perfecto, al menos yo hago referencia cuando me permito hablar en los foros, y sobre todo cuando hablo de la parte fiscal, que es la que más se solicitan. La parte financiera estaba olvidada, mi estimado Efra. En mi percepción, que compartí en diversos foros hace 2 o 3 años, tenemos que tomar la parte financiera como básica. Y ahorita lo que tenemos que hacer es la parte financiera. La parte fiscal, entre comillas, pasa a segundo término. Y efectivamente, fíjate que con lo que mencionas, me hiciste recordar algo que no se me olvida, 2 puntos que son casi me acompañan durante toda la carrera y no para bien necesariamente, pero me sirve mucho para platicarlo como experiencia de lo que te deja la educación cuando está bien o cuando está mal en algunos casos. Fíjate, recuerdo que mi etapa de estudiante, me tocó cuando era estudiante la crisis entre el 94 y 95, el famoso error de diciembre. Como persona me tocó vivir las inflaciones anteriores, pero en esa que estaba en la universidad, hay algo que comentó un maestro en clase, me parece que era clase de auditoría, y nos decía que en época inflacionaria hay beneficios para aquellos que están apaciguados. O sea, si tú estás endeudado, la crisis financiera te beneficia porque ahora el poder adquisitivo de tus deudas baja y por lo tanto te pesa menos pagar tus deudas. Y digo, híjole, eso como que un accidente de la economía resulta que te va a beneficiar cuando tú lo que debiste haber dicho es analizar y estudiar y sobre todo aplicar y opinar, que es lo que no se hizo. Entonces eso como que no sé si en ese momento porque era lo que el maestro tenía a la mano, pero sí siento que fue un error haberlo platicado así. Y luego continúa con la clase. El segundo punto, esto que
Y continúa diciendo el maestro, principios de contabilidad generalmente aceptados, que ahorita ya se fueron relegados a postulados básicos. En aquel entonces, hablo todavía de mi época de estudiante, y eso fue generacional, no solamente en la escuela donde yo egresé, sino en muchas otras escuelas. Sucedió lo mismo, ya de adulto y con experiencia, le pregunto a mis colegas, y más o menos como que tienen la misma edad que yo, y el error que cometieron los maestros es insertarnos mucho, hablarnos mucho de los principios de contabilidad y olvidarse de que en aquel entonces los boletines, que hoy son las normas de información financiera, que al final y a la larga fueron los que pesan más y hoy son los que se están aplicando. Y eso como que se les olvidó, no lo pensaron a futuro y hoy resulta que muchas cosas que debimos tener presentes como estudiantes, hoy las tenemos que forzosamente que estudiar por cuenta propia, pero las tenemos que estudiar. Mira, más que estudiar, las normas de información financiera son obligatorias, de acuerdo a la propia normatividad y al código de ética profesional que deberíamos respetar los contadores. ¿Por qué no las aplicamos? ¿Por qué no las llevamos a la práctica, aunque son obligatorias? Porque simplemente no hay sanción y creo que esta es una falta de educación o de característica profesional que todo catedrático que se precie de tener la capacidad de dar cátedra a nivel profesional debe imbuir justamente en esa función. Te digo, cuestiono yo antes en los cursos de por qué no aplicamos las normas de información financiera. Y bueno, las versiones son N cantidad, ¿no? Entre tanto trabajo que tengo, ¿cómo se te ocurre que puedo tener tiempo para ello? Sin embargo, y sin que hoy tengamos esencialmente el tema fiscal, pero en las revisiones que hemos visto, que también nos dedicamos a la parte de la defensa fiscal, en las revisiones de la auditoría fiscal, lo primero que se solicitan, dos conceptos que toman relevancia, si quieres luego hacemos otro programa para hablar de este tema en particular, que puede venir por parte de todo esto. El artículo 5A, justamente vigente a partir del 1 de enero 2020, que te habla de sustancia económica y razón de negocios, que están insertos en términos generales dentro de los, como diría más correctamente, postulados básicos que forman parte de las normas de información financiera. ¿Qué es lo que revisa la autoridad? La contabilidad. Y la contabilidad, si estás de acuerdo conmigo, al menos así lo he aprendido para poderlo transmitir a los empresarios, es el registro de la historia de la empresa. Es así de simple, ¿no? Ya hiciste algo y ahorita tomamos la calidad y la importancia de los presupuestos o de la planeación financiera, no planeación fiscal, que voy a explicar por qué mi estimado otra. Digamos, si ya el empresario hizo algo, de hecho ahorita, ¿qué está haciendo el empresario ante tantas incertidumbres y tanta complejidad de llevar a cabo la operación? Pues ha hecho diferentes situaciones que nosotros vamos a tener que registrar en la contabilidad al momento que podamos hacerlo, o si es que ya lo estamos pudiendo hacer a nivel de instancia. ¿Cómo voy a registrar todos sus eventos en la contabilidad? ¿Y qué características van a tener para que en caso de una revisión en el futuro, tanto de las instituciones laborales que hoy, perdón, de las autoridades laborales, tanto de los fiscales, que no me vaya yo a comprometer a meter en un problema al empresario o a mí mismo, porque yo soy el que registra la contabilidad y el que de acuerdo a todas las leyes debe darle certeza de las operaciones. Decía yo, lo primero es la planeación financiera para que estés justamente proyectando, presupuestando y viendo al futuro qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y si estás de acuerdo conmigo, mi querido hijo, cuando estudiamos el área de costos, otra área olvidada, en una gran cantidad de opciones profesionales, nos enseñaron que los costos es planeación de utilidades. Con tal suerte, que si estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que planear las utilidades, no rogarle en lo que creamos a que ojalá y se den y buscar trucos quizá mal habidos para efecto de que no haya un pago de impuestos. Ya que, discúlpame, concluyo con mi opinión, ya que yo siempre he dicho que la planeación financiera tiene consecuencias fiscales y no a la inversa. Efectivamente. Incluso esta parte de los costos nos ayuda incluso a analizar las inversiones,
cómo invierto claro. para ganar, ¿no? Sí, te digo, porque en esa parte de la planeación, cuando usted estima el costo, y algo muy importante, ya que entramos en este concepto, hablando de educación profesional, que debemos tener todos los contadores, nosotros somos, y por ahí puse hace unos días en el Facebook, el punto relevante de que nosotros tenemos toda la capacidad profesional y debemos ser asesores de negocios, mi estimado Efra, no tenedores de libros, no calculistas de impuestos, porque nos limitamos muchísimo. El área de costo, lo dijiste perfecto, tiene que ver con la parte también de la planeación de utilidades y considerar los gastos. Voy a hacer una referencia, si me lo permite, mi estimado Efra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Y platico dos experiencias que tienen que ver con la educación y con la parte financiera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en general, la mayoría de nosotros, en regreso al 18 de febrero y antes, cuánto tiempo le dedicamos a estar, como dicen los chavos, chateando, mandando WhatsApp, mandando memes, etcétera? En algún curso que di, escuchaba yo en el Inter a un joven, no sé si tenía 18, 19 años, muy chavito, que estaba ahí en una mesa y le pregunta a alguien, oye, tu celular, dice, ya lo dejé mientras estoy aquí trabajando o en el curso. Dice, porque a su vez nos dieron una capacitación, no escuché de qué tema, pero la tarea que les habían dejado, y es algo que voy a repetir en dos sentidos, estimado Efra. La tarea que les había dejado el expositor, que me pareció genial, fue que anotara durante una semana en un cuaderno cada que estuviera conectándose al Facebook o al WhatsApp y mandando memes o algo que no le fuera productivo, como son bromas o el clásico, pues así comiendo, tomando un café, ponle esto, vete al otro lugar, comentarios así que seguramente tú has visto. Sí. Y entonces el niño dijo, pues a la hora que yo lo revisé, estaba invirtiendo cerca de 60 horas a la semana en estos medios. Y evalué la parte de qué dejo de hacer para estudiar cosas que me den algo de valor, y decidí dejar mi celular y dedicarme a esto. Cuando hablamos de finanzas personales, Efra, a la gente yo le comparto y le digo, anoten una semana, igual que esta persona le dijo de la cuestión del tiempo invertido o perdido en las redes sociales. Dijo, a ver, les explico. En una semana anótate todos los gastos diarios que haces, absolutamente todos, con un chicle, un agua, un refresco, un café, todo. Y luego haz la suma resta en la semana de cuánto fue lo que sacaste de tu bolsillo, quitaste de tu flujo efectivo, y evalúa cuánto de eso realmente te fue necesario, o que fue solo un antojo, o que fue una costumbre. Aunque es probable que yo pudiera hacer un café, como es el caso actual, hoy pues, estamos imposibilitados de salir y buscar el café que nos gustaba, por lo que tú decidas. Tú tienes que hacerte un café en casa. Si tú evaluas el costo-beneficio de ello, hoy te estás dando cuenta de cuál es el daño financiero que le hiciste a tu bolsillo. En este momento, toma relevancia, insisto, ¿no? Ahorita comentaremos algunas cuestiones prácticas que probablemente sean dadas por ello. Pero esa es la experiencia en cuestión de las dos situaciones, mi estimado. Sí, nos metimos en el tiempo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos todo el tiempo de manera obligatoria o viendo la televisión o de cable, o estamos, ¿qué tipo de conferencia inclusive estamos escuchando? Hoy, si estás de acuerdo, o al menos yo he tenido, mi estimado Efra, al menos 70 conferencias virtuales en este último mes, de todo tipo de temas, financieros, laborales, fiscales, que es nuestra área de especialización, etcétera, etcétera. Y mientras alguien dice, pues yo viendo tal serie, yo haciendo esto, y digo, caray, el tiempo que nos está yendo, y lo que dijiste algo, no aprendimos, ni estamos aprendiendo probablemente lo que esto significa. Así es, efectivamente. Hay algo que yo creo que nos está faltando, y precisamente darle aplicación a lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que nos hace falta. Yo creo que nos va a servir de enseñanza todo lo que está pasando actualmente, incluso lo que no habíamos
previsto, y sobre todo también que pues hay que involucrarnos con las áreas respectivas. Por ejemplo, ahorita, está la situación laboral crítica también, y aparte, lo combinamos con la cuestión económica y la parte fiscal, pues también nosotros no debemos asumir que podemos resolverlo todo, sino tener la asesoría correspondiente. Hay gente que tiene su propia especialidad. Por ejemplo, ahorita si queremos resolver alguna duda que nos están cuestionando acerca de cómo una empresa puede ver a sus empleados, pues primero que nada, si yo soy contador y no soy abogado, pues decirle, ¿sabes qué? O consulta con un abogado o permíteme consultar con un abogado antes de darte una opinión. Cuando el abogado resuelva o que yo ya entienda y lo pueda decidir, bueno, entonces viene la parte del contador. Provisiono o cómo calculo el impuesto a retener, cada quien con su tema, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprender, la efectividad de lo que estamos aprendiendo, ya sea en redes sociales, en internet o en la escuela. Fíjate que dijiste algo muy importante, reitero, y no es, espero que no lo tomen como presunción personal, pero esto que te estoy diciendo yo lo he dicho hace 3 o 4 años, mi querido Efra, y sobre todo los 2 últimos años, ¿no? Y en los boletines, los cuales invito a todos los que están en la escucha, si quieren revisar los boletines que emitimos en la Comisión Fiscal de la Región Centro, que llevamos 52 boletines ya, mi estimado Efra, desde hace 4 años, estoy integrando la Comisión Fiscal y a partir de 2020 tengo la presidencia de esta comisión. En todos los artículos que yo he escrito para esos boletines siempre he externado mi opinión de que tenemos que hacer sinergia con profesionales capacitados, es lo que tú acabas de decir. Explico, yo no soy experto en laboral, no conozco como contador nuestra formación, si estás de acuerdo, no tenemos la capacidad jurídica de poder entender, razonar o interpretar, que la ley fiscal en particular no se interpreta así como tal, ¿no? Pero si yo me meto, si estás de acuerdo conmigo, mi estimado Efra, como contador, a elaborar contratos laborales, a elaborar contratos de arrendamiento, puedo tener deficiencias en el ámbito civil o en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, que pueden referir a una demanda. En este momento es el riesgo mayor que hay, a reserva de tu respetable opinión, aproximadamente por las condiciones que hay, puede haber N cantidad de demandas en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, ante los empresarios. Y si esos contratos fueron hechos por nosotros y tienen carencias jurídicas, vamos a dejar de perspectiva al empresario. O si estamos tomando nosotros la decisión en este momento, y dijiste algo muy importante, en este momento yo, si estuviera en los zapatos de alguno de mis colegas y el empresario me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, pues contratemos un laboralista que sí sepa, que haya liquidado y que sea honesto, porque las consecuencias que puede haber, te digo, en el mediano plazo, quizá algunos de mala fe, otros sin dolo, van a ser brutales, Efra. Y entonces, la sugerencia que yo hago en este momento, y creo que se presta mucho más, especialicémonos en nuestras áreas de administración financiera, en nuestras áreas de costos, en las áreas de administración, de presupuestos, de hacer toda la parte financiera. Al final de cuentas, reitero, la contabilidad es el registro de lo que ya pasó. Hay que tomar medidas preventivas, porque las correctivas son más caras, ¿no? Y sobre todo si tienen consecuencias jurídicas. De tal suerte que, reitero, y aprovecho la oportunidad general de estar contigo acá al aire, hay que hacer sinergia de negocios con gente capacitada y tener las áreas de especialización en las cuales podamos colaborar. Y a lo mejor dirán los escuchas, estás loco, ¿tú crees que yo voy a dejar de cobrar? Al contrario, mi querido amigo, si somos eficientes vamos a tener tiempo para hacer lo que sí somos especialistas, cobremos por esta tarea y hagamos sinergia con los otros especialistas, o al menos yo aquí lo hago en la práctica, por si la duda existe. Y si yo tengo algo que ver con el laboralista, pues le digo a mi socio laboralista, es una sinergia, tengo con mi socio laboralista, digo, estimado abogado laboralista, tenemos este caso, atiéndelo, y los dos participamos de los honorarios que se cobran, porque yo le estoy llevando al cliente, por decirlo así. Y si el cliente me dice que yo dé la cara y que yo haga toda la operación, pero que él haga el trabajo, con gusto lo hacemos. Y adicionalmente, pues un tanto, si lo quieres en el otro sentido, escuchas, lo ves, cómo trabaja, y entiendes lo que debes de vertir de opinión para poder asesorar bien, o
escuchar a un tercero, a veces cuando el empresario te pregunta qué se puede hacer, que tengas idea y que tengas conocimiento de ello, pero hacerlo y responsabilizarte de esto, y tú ser el que está firmando como responsable de la negociación de los contratos, creo que tenemos un riesgo jurídico muy importante. Así es, ahorita ya los negocios tienen que ser con estrategia, ya no solamente la parte de qué necesitas y cuánto te cuesta. Yo creo que sí, los negocios deben de ser estratégicos, más allá de una simple solución, ahora también prever qué puede venir a futuro, ¿no? Sí, y tú dijiste algo que me permitiré decir que no ahora ya tienen que ser, siempre tuvieron que ser estratégicos. Eso es lo que se nos olvidó. Que siempre habíamos pensado que los negocios, y así son, ¿no? Es un negocio en marcha, pero escuchaba a un amigo, Jaime Nescalí, que también es un emprendedor, tiene su página de Croar, así se llama, Crear Croando, así lo incluyó este amigo. Lo escuchaba ayer y decía algo bien importante, es que tenemos que pensar en qué va a suceder. El ser estratégico, mi estimado Efra, no es el qué voy a hacer ahorita, es qué voy a hacer dentro de X tiempo y qué situaciones se pueden presentar. Voy a decir algo muy salvaje, muy doloroso, a la gente no le escucha, perdóname, no le gusta escuchar esto, pero es una realidad. Olvidemos de la pandemia, ¿estás de acuerdo? Regresemos a noviembre de 2019. ¿Qué pasa si en ese momento el empresario fallece? O en mi persona, si yo hubiera fallecido en ese momento, ¿qué medidas de prevención o de protección para mi negocio o para mi familia había tomado? Porque infortunadamente es algo que es una realidad, a todos nos puede pasar. Una enfermedad de cualquier tipo, y sí, olvidemos de la pandemia, estoy hablando de esas cosas antes de febrero y después de que pasemos la pandemia, ¿qué va a pasar en 2, 3, 5 años, mi estimado Efra? Tengo un socio de negocios, mejor dicho, que me invitó a una empresa. Este amigo no tenía ningún título profesional, es autodidacta. Pero él decía, si yo me contrato con una empresa, esa es la parte de ser estratégico, ¿no? Entonces, si yo me contrato con una empresa y yo me quiero retirar a los 50 años de trabajar como comúnmente lo hace todo el mundo y esperarme a una pensión del INSS, la cual probablemente no me va a alcanzar para vivir, si yo me quiero retirar con 5 o 10 millones de pesos en su momento me lo preguntaba, y si me contrato con una empresa donde yo gane y pone un sueldo bastante respetable, y que me voy a tardar 30 o 30 y tantos años en lograrlo, y no sé cómo voy a llegar de salud. Pero si yo pongo adicionalmente que me contrato con una empresa, un negocio rentable, e investigo cuáles son los negocios que van a dejar dinero en el futuro, no los que están dejando dinero ahorita, es lo que viene, y hacer su proyección en una línea de tiempo, que pues mira, si yo hago esto, a los 50 años voy a tener no los 10 millones de pesos que yo quería, voy a tener 20 y me retiro a los 50 años, como estás muy cerca de esa edad, y estás en plenitud de la vida, mi estimado, ¿estás de acuerdo? Entonces, a veces yo lo que me ponía de ejemplo cuando daba sesiones de admisión financiera en las universidades, hagan la planeación, si tú te retiras a los 50 años y tienes ya un negocio terminando o una inversión suficiente que te permita vivir adecuadamente a tus requerimientos, ¿en cuántos años probablemente te tocaría partir de este mundo? Vamos a ponerle muy temprano, a los 75. Tienes 25 años para vivir sin trabajar, como lo estamos haciendo todos, y sin estar expensas de que te den una pensión del gobierno, ¿no? Ahí empiezan todos los pros y los contras, y la mayoría dicen es imposible. Esa es la parte que no tenemos de estrategia. Entonces, aquellos negocios, y yo he escuchado a dos personas que no voy a promocionar acá, con respecto a tu programa, pero que también son clientes míos, los cuales conozco personalmente, y dicen, yo no estoy preocupado porque no me alcanza el dinero. Soy, en este momento, casi con la libertad financiera absoluta. Tengo 38 años. Yo tengo para aguantar esta crisis infortunada, pero estoy planeando cómo aprovechar, porque también estamos de acuerdo, que toda crisis es una oportunidad de para. ¿Estás de acuerdo? El mundo no se va a parar, los negocios no se van a parar, y si ahorita nos sentamos a llorar amargamente y a quejarnos y a insultar a todo lo que está sucediendo, estamos perdiendo la oportunidad de analizar el momento
de lo que tú decías, de hacer análisis. Y las universidades tendrán que tomar su decisión, qué va a pasar en el futuro. Y los programas, infortunadamente, lo sabemos bien, llevan un proceso de autorización por todas las cuestiones gubernamentales bastante deplorables. Pero yo diría en este caso de educación, y ahorita regreso con la parte financiera, mi estimado Efra, una cosa es lo que dice el programa, mediante la libertad de cátedra, qué es lo que hacemos nosotros y qué mensaje, qué capacitación le damos a los futuros profesionales cuando estamos al frente de un grupo, ya sea de licenciatura o de maestría. Yo creo que nuestra responsabilidad profesional, cumpliendo la medida correcta con el programa, tiene que dar algo más que sea aplicable en la vida. Porque decía ayer este amigo Jaime Nestalí, al cual le debo reconocer lo que escuché y por eso lo promuevo, decía, que de repente el alumno te pregunta, oye, ¿eso en el examen? Oye, ¿eso es esto? La respuesta que él daba, me parece muy congruente, insisto, a reserva de tu opinión, es, no viene del examen, eso te lo va a aplicar la parte profesional y la vida en el campo de la actividad profesional. Y eso creo que es lo que debemos, dijiste algo muy importante, ¿no? ¿Qué sucedió cuando la debacle del tipo de cambio, que probablemente hoy quizá hagamos a tareas alarmistas de esta devaluación que está sucediendo por las condiciones? A reserva de lo que tú tienes, va a bajar otra vez el tipo de cambio, no a los niveles que había en el guerra, no a los niveles, pero ahorita está muy alto y a lo mejor el miedo, lo que dicen los administradores financieros, que estaban de finanzas, porque ahorita todo el mundo está ganando con el que le da miedo, ¿estás de acuerdo? Sí. Y se está quedando con las ganancias que van a convertir en dinero en el mediano plazo. Pero en aquella crisis que tú viviste en el tipo de cambio, el tipo de cambio fue brutal, fue 100%, si no me equivoco, en aquel tiempo, ¿no? Así es. Ahorita no está haciendo a tal nivel. Entonces, esta es la experiencia que debemos decir, señores, esto pasa. En ese momento, mi estimado Efra, ¿qué sucede cuando tú tuviste esa parte? ¿Qué pasó en la economía y qué podría pasar en la economía con las condiciones actuales? Así es, efectivamente. Fíjate que de todo esto también hay que combinarlo con otro detalle más. Ya vemos que hay una parte económica, que hay una parte educativa y viene esta última que también hay que resolverlo de forma inmediata, ya la parte del empleo, mantener el empleo, que no se deje de generar empleo. Y sobre todo porque algunas veces la cuestión económica ha obligado a las empresas a prescindir de la gente que necesariamente la tiene que tener para que la empresa siga trabajando. Y en algunos casos, digo, no es que esto tenga que promoverse, no es que así tenga que ser, pero en algunos casos, algunos de ellas empresas, al no tener la liquidez suficiente, recurren al uso de la subcontratación o en algunos otros casos, pues mantener a sus empleados, pero que estos formen sigan trabajando pero de manera independiente, lo cual legalmente no es necesariamente lo correcto, pero operativamente no encontraron ninguna otra manera de solucionar, ya sea porque o así se los platicaron o hubo alguien que les dio un consejo o aprendieron de otro que vieron o no sé, noticias por ahí que sacan en las mismas redes sociales, nunca falta, ¿no? Aquel que ofrece servicios, dándosela de que lo sabe todo, a prueba de falla, y se la creen. Y ahí es donde vamos a tener algunos detalles que después vamos a tener que corregir si hay una mala asesoría en materia de empleo. Totalmente de acuerdo contigo y fíjate que esto que tú dices, ¿qué es lo que, valga la expresión, en algunos casos nos vino a abrir los ojos, hablando como empresarios, a muchos? A veces algunos, y estamos en ese cambio generacional que quizás te está tocando a ti, mi querido Efra, y muchos colegas que están en la escucha, viene ese cambio generacional donde ya los papás, a lo mejor que tenían a cargo las empresas que generaron los abuelos, hoy están entrando a los que a muchas personas les llaman los minis, ¿no? Los empresarios minis, aquellos que están heredando las empresas, que están teniendo 35, promedio 40 años, cuando ya el padre ya a lo mejor tiene 70, 75 y ya quiere un poco dejar esto, o ya no tiene la capacidad de salud, etcétera, y están tomando las riendas. Y muchas veces dicen, esto sí se venía haciendo, pero no hay una evaluación, hablando de la contratación del personal, y toma relevancia
si tú lo conoces perfecto, el área de lo que se conoce como capital humano o recursos humanos, desde hace años hace mención de algo que es el plan de continuidad de negocios. Y el plan de continuidad de negocios hacía desde hace mucho tiempo está establecido y hoy toma un auge increíble y va a ver cómo poder vender ello. La gente de recursos humanos y la gente de la área jurídica va a tener muchísimo trabajo, no todo con resultados positivos, lamentablemente creo, pero el plan de continuidad de negocios era establecer eso. Y en un momento dado, políticas y procedimientos que aprendimos en auditoría nosotros, pero que no aplicamos, eran inscripción de puestos, inscripción del puesto y la necesidad de esa posición. Hay varios, yo estuve en una empresa, insisto, por toda la empresa compartiendo, y que nos pagaban excelentes sueldos y había unas prestaciones muy generosas. Y yo recuerdo que alguien le preguntaba, porque lo veía perder el tiempo hermosamente en la oficina, y dice, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no trabajas? Pues hago lo que me pidieron y lo demás, pues hago otras cosas. Y así otras cosas que me permitían otros ingresos. Y yo le cuestioné sobre una prestación y la tarea que en general se aprende es todo lo que se tiene, o todo lo que me han dado, no hay derecho que yo pierda como trabajador. Hace unos días preguntaba a alguien, ¿puedo quitar prestaciones que no son obligatorias de ley, porque no me alcanza para entregarlas? A lo mejor son usos y costumbres que quedaron, sí. Pero ahorita que el empresario sabe lo que le duele, de por sí le dolía, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Como empleados, yo tuve esta función, y de verdad me interesaba un comino que le pagara a la empresa, a mí me interesaba que me pagara, ¿no? Ya cuando empiezas a escalar otro tipo de posiciones a niveles gerenciales y donde de alguna suerte ya te dicen cuáles son los planes, las consecuencias del no pago de impuestos, la caída de un proyecto, etcétera, y tomas ya referencia de lo que ya representa la empresa y el riesgo de una toma de decisiones, reitero, olvídate ahorita de la contingencia que estamos viviendo, simplemente de lo que sucedía en relación a haber tomado una mala decisión de la inversión que podía generar la cancelación de 3 o 4 empleos o de posiciones de empleados. Imagino ahorita con todas las condiciones que hay, creo que por último a lo mejor decir que en esa tarea del empleo es que hay que analizar realmente quién tiene la capacidad, cuántos empleados requieres y qué forma de remunerarlos. Una oportunidad puede ser la subcontratación, mi estimado, pero la subcontratación formal, no el outsourcing falso que por ahí luego se da y que probablemente dañe más al empresario y al trabajador, y es otra vez análisis, y yo sé que todo es costo. Y tenemos que hacer análisis de costos, análisis de administración, análisis de tiempo de efectivo, porque reitero, tendrás que considerar si hay para pagar todo tipo de condiciones, ¿no? Y ahí podríamos ampliar una gran gama de supuestos que tenemos, como es el arrendamiento, como es los tipos de celulares que entregamos. Hay un colega que estudió conmigo en la vocacional, él es director de una empresa en el área de finanzas y me dijo, nosotros todos los ejecutivos teníamos seguro de gastos médicos, teníamos celulares, teníamos en cantidad de beneficios a los directivos. A partir de marzo los retiraron por acuerdo del Consejo de Administración. Entonces dicen, la historia es otra, yo tenía una deuda y ahora sí te la voy a pagar, porque yo tenía considerado todos los ingresos. Pero eso es reestructurar y ver que a lo mejor estábamos teniendo hoyos en el bolsillo de la caja de la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, pues ni modo, hay que replantear nuestra economía, apoyar a la empresa, ayudándola, asesorándola, simplificándola, corrigiéndola, todo lo necesario para que esta vez finalmente, si las empresas generan empleo o a final de cuentas generan nuestros ingresos porque son nuestros clientes, pues tenemos que cuidarlas. Y pues esa es la enseñanza que nos va a dejar ahorita y al inmediato plazo esta crisis financiera y de salud que es el coronavirus. Sí, vamos a tener mucho aprendizaje y sobre todo lecciones para futuro, las tengamos que platicar en un aula de capacitación o de universidad para que nosotros tengamos ahora sí mejores herramientas que transmitir a los estudiantes o a los colegas incluso. Sin duda alguna será importante esa tarea, pero estás de acuerdo que ahorita la primera función que tenemos que hacer es darle respuesta al empresario, darle respuesta al empleado
estoy hablando de hoy o de ayer, con esta respuesta, y tenemos que contar con esa capacidad. Y ya casi finalizando, porque el tiempo se nos va como agua, lo dije al principio, reiteramos, hay que asociarnos y hay que considerar el apoyo de gente especializada en cada materia y que tenga experiencias. Cuando a mí me hablan de quién sugiero para que sea el abogado fiscalista, es alguien que haya tenido litigios y que haya tenido una experiencia de, como digo yo, rasparse las rodillas en los tribunales, ¿no? No que nada más tenga un excelente currículum y que diga que es una de todos los negocios, como tú comentaste hace unos minutos, mi estimado. Efectivamente. Pues bien, José Luis, yo creo que hay muchos detalles que todavía podemos seguir platicando. Espero que podamos tener oportunidad en una nueva plática y abundar algunos otros temas adicionales. Pues mientras hagamos un poco de publicidad, el contador José Luis estará también aquí en Estrategia Intelectual el 22 de abril con el tema de revisiones fiscales, para que también se apunten y sigan capacitándose con él, un verdadero experto. También el día 23 de este mismo mes los espero para el tema análisis integral del IEPS, y agradezco también aquí a Estrategia Intelectual. Gracias, José Luis. Con gusto, un placer estar con ustedes. Y un último mensaje que dice la publicidad, cualquier comentario al respecto, lo cual es una opinión, mis queridos amigos, no es una verdad absoluta, pero cualquier comentario al respecto, con gusto lo recibimos ahí en el Facebook, como mi nombre, José Luis Arroyo Amador, estoy en el Facebook, y será un placer saludarlos y tener contacto con todos los que escriban por ahí. Un abrazo, muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Ok, pues bien, muchas gracias, gracias al ingeniero Juan Carlos, gracias a los que nos escucharon el día de hoy y nos escuchamos en 2 semanas aquí en Mitología Fiscal. Muchas gracias y hasta luego, soy Efraín Ortiz. Hasta luego, buenas tardes a todos.